Entre hoy y mañana se está celebrando en Madrid el Congreso Repensar España, una aportación desde la sociedad civil. Nos acompaña Aldo Olcese, que es doctor en Economía, presidente de la Asociación Sociedad Civil Ahora, que ha organizado este Congreso, y aporta además la faceta económica, que es la que nos interesa en este momento, repensar la economía española. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancamos con la primera pregunta de rigor. ¿Qué es Sociedad Civil Ahora? Sociedad Civil Ahora es una asociación nacional de entidades que pertenecemos a la llamada sociedad civil, tanto en el ámbito del pensamiento, de los llamados think tanks, institutos de tipo social, cultural, fundaciones, que nos hemos agrupado en torno a un proyecto común para defender una serie de principios y valores, buscar unos denominadores comunes para actuar conjuntamente, intentando apretar un poco más, profundizar más y tener más impacto que cada uno por nuestra cuenta. Cada uno sigue también su camino, pero hemos decidido unirnos, por ejemplo, pues, para organizar este primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil que se está celebrando estos 2 días. ¿En el frente económico y político coinciden con alguna escuela de pensamiento en particular o, no sé, chupan lo que les resulta más interesante de cada una? Yo creo que en el mundo que nos ha tocado vivir ya no hay que ser tan dogmático como antes, ¿no? Unos eran ultraliberales, otros eran liberales, otros eran conservadores, había... En fin, las escuelas estaban como muy separadas. Y yo creo que eso está superado. En el ámbito de la globalización, además, es obligado tener un poco más de mestizaje entre las escuelas, ¿no? Y yo creo que el mundo va por un concepto de liberal socialismo y de liberal conservadurismo, dependiendo un poco de las épocas y los lugares, pero con unos denominadores comunes bastante importantes. Entonces, una vez puestos en contexto, entramos en materia. En este caso, usted ha sido el responsable en este Congreso de repensar la economía española. ¿Cuáles son los principales retos para nuestro país en esta sociedad global de la que nos habla? Bueno, en el ámbito económico, nuestros retos hay que distinguir, pienso, en 2. Tenemos unos retos interiores, unos retos exteriores, que también tienen mucho que ver y que cada vez van confluyendo más en lo mismo, porque ser parte de Europa ya no es ser parte de algo de fuera de España, es que Europa ya somos, en teoría y en la práctica vamos siendo lo mismo, ¿no? El 80%, hay que recordarlo, de la normativa que nos afecta viene de directivas comunitarias, y cuando vemos aquí la televisión o en los medios la actividad política española, nuestro Parlamento, tal, parece como que todo se resuelve en España, pero es que la inmensa mayoría de lo nuestro se resuelve fuera. En los retos internacionales, que yo creo que es una cosa en la que tenemos que fijarnos mucho, es muy importante que la economía española sea competitiva. Y para ser competitivos y poder competir adecuadamente fuera de España, tenemos que hacer unos cuantos deberes dentro de España. Y eso tiene que ver con el incremento de la productividad, eso tiene que ver con que la gente esté motivada suficientemente, tanto los trabajadores como los empresarios. Al final, la confianza en la marcha de la economía la hace la conjunción del ánimo que tengan los empresarios de emprender y los trabajadores de trabajar más por el mismo salario. Eso es productividad. Yo no creo en ganar productividad reduciendo los salarios. Eso tuvimos que hacerlo durante la crisis y ha sido dramático. Hay que decir, porque muchas personas, muchos analistas dicen aquí se ha mejorado la competitividad simplemente yendo a costes laborales y para eso tenemos otros países tipo China, Turquía, etcétera, que nos van a ganar por goleada, ¿no? Ya hay un tope. Entonces, ¿cómo conseguimos que tengamos ese valor añadido como país? Bueno, ahí hay otros factores que son muy importantes, que son el coste financiero, donde, bueno, gracias a las políticas de la Unión Europea tenemos unos costes financieros razonablemente bajos, pero es verdad que los diferenciales sobre los tipos del Banco Central Europeo en España son bastante más elevados que en otros países y el coste final de la financiación es más alto. Por ahí tenemos alguna dificultad, aunque bueno, el acceso al crédito se está recuperando y eso es importante para la economía. Y luego está la eficiencia tecnológica, la digitalización, todos los factores que de alguna manera tienen que influir en mejorar nuestra productividad por medio de la tecnología. Ahí tenemos una serie de retos, hay que hacer grandes esfuerzos
Y yo creo que también hay un nuevo llegado que es poderoso, que es el cambio climático, el consenso por el clima. Yo creo que va a generar una nueva economía de la ecología en la que España puede jugar un papel muy importante. Creo firmemente en ello. España es un país que es el segundo país del mundo después de China en lo que son espacios protegidos, patrimonio de la humanidad, tanto en lo natural como en lo cultural. Y yo creo que es un país además de acogida, de turismo, de naturaleza, y creo que es muy acertado pensar que España puede convertirse en un país referente en el ámbito del consenso climático, del cambio climático y de la economía que se deriva de ello, que en mi opinión va a ser muy fuerte, incluso más importante que la economía que se ha transformado por la digitalización, va a ser la economía transformada por el cambio climático, porque se van a cambiar los modelos productivos y todo eso va a generar, es verdad que va a generar unos costes, pero también va a generar unas nuevas eficiencias, va a generar puestos de trabajo, inversión. Hay que recordar que una parte muy importante del presupuesto comunitario de la próxima década va a ser invertido en este tipo de, digamos, de actividades, ¿no?, que van relacionadas con el cambio climático. Yo creo que ahí, y repito, España tiene que ejercer un liderazgo. Es verdad que eso son medidas de largo alcance y que los frutos de ello se tarda en recogerlos, y un dirigente que se tiene que enfrentar a unas elecciones políticas dentro de 4 años o dentro de 3 años tiene que actuar también en el corto plazo, ¿no? El corto plazo, el debate es muy simple y tremendamente complejo, ¿no? Porque simple es, oiga, quiero subir los salarios porque la gente está, después de la crisis, muy asfixiada y está bien, yo también estoy de acuerdo. Tengo que subir las pensiones porque la gente que no tiene cómo generar recursos, tenemos que hacernos cargo de ello lo mejor posible, y la dependencia hay que subirla y que la pueda tener todo el mundo, y yo estoy también de acuerdo con esto. Claro, si a eso le sumo que voy a subir los impuestos porque podría ser una consecuencia natural de lo anterior, y que pongo en causa la reforma laboral para volver a un despido mucho más inflexible y mucho más costoso, lo cual no va a generar estímulos sobre los inversores y sobre los empresarios, pues cuadrar esa ecuación interna en el corto plazo lo veo complicado, porque estos flujos que van a venir de toda esta nueva economía de la ecología van a tardar un poquito en llegar, y por lo tanto esa recuperación que puede venir por ahí no se va a solapar directamente con ese esfuerzo que habrá que hacer, y por lo tanto estoy preocupado en el corto plazo. No tengo una gran preocupación en el medio plazo, porque creo que España es un país importante, es un país líder en muchas cosas. Yo no participo de ese pesimismo que algunos tratan de transmitir, ¿no? España lleva mucho tiempo estando entre las 10, 15, 20 economías más importantes del mundo. Hay 200 estamos y pico bajando países en esos puestos, ¿no?, en las últimas décadas. Pero no porque bajemos nosotros, sino porque otros países suben y tienen mucha población. Eso los economistas sabemos que es determinante, claro. China, la India, Brasil, todos esos superpaíses. Entonces, en cierto sentido, la clave es conseguir lo que se dice una economía dinámica, pero a la vez garantizar cierta seguridad o estabilidad o estabilidad a los ciudadanos de un país. Para muchos es la cuadratura del círculo. ¿Dónde está el justo medio, en su opinión? Bueno, eso sería lo ideal. Lo que usted acaba de decir es lo ideal. Llegar a eso es muy difícil, porque esa es la cuadratura del círculo. ¿Pero entiende que hay una receta para eso? ¿Que se puede, puede aceptar las dos cosas, o hay que renunciar a una de ellas? Una receta única, no. Renunciar a una de ellas no creo que en el mundo que nos ha tocado vivir sea posible, y sobre todo después de 10 años de crisis. No se puede renunciar a una de ellas y decir esto solo lo vamos a generar mediante el empleo que se deriva de que los empresarios tengan unos costes muy bajos, que además no haya impuestos, que además no haya posibilidad de, que el despido sea libre o semilibre. Creo que hay que buscar unos equilibrios y intentar apoyarse en todos esos flujos de dinero que van a venir de Europa y que nosotros sí podemos capitalizar para esta nueva economía de la ecología. Sí, no quería interrumpirle, dígame. No, solo termino diciendo que eso es muy importante, porque nosotros, España, nos convertimos ya en contribuyente neto de la Unión Europea, y por lo tanto, si no somos imaginativos
y no vamos a la vanguardia de alguna gran transformación económica que no solo ayude a nuestro país, sino al mundo entero, y en Europa apostar por eso, hay una decisión firme, incluso liderando a nivel global, porque ni los Estados Unidos ni China están en ello, creo que hay una gran oportunidad para España. Y a mí me parece que en eso el Gobierno sí acierta plenamente en hacer un enfoque dándole una gran importancia a esa actividad. Nos quedamos con ese último mensaje. Aldo Olcese, presidente de Sociedad Civil Ahora, muchas gracias por haber venido a la tarde en 24 horas. Gracias a vosotros.